Buenas Iglesia, ¿cómo andan? Espero que más que bien. En el día de hoy quiero que compartamos una reflexión que es referida al libro de Hechos, en el capítulo 4, en el momento en donde estaban Pedro y Juan hablándole a la gente, predicando de la palabra del Señor, y sanaron a un inválido. En el capítulo 4, Pedro y Juan están hablándoles alrededor de unas 5.000 personas que creyeron en el mensaje de salvación. Pero el capitán y la guardia y los saduceos estaban realmente descontentos, porque hablaban de la resurrección de Jesús y no tenían manera de contradecir que habían sanado al inválido. Luego los ponen presos, los hacen comparecer ante un tribunal y los interrogan. Y les dicen, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Y acá es donde quiero que empecemos a entrar un poco en detalle del tema que nos reúne hoy, que habla de el que no podemos callarnos, no debemos callarnos. Estamos hechos para no callarnos. Como primer punto me gustaría resaltar que ellos estaban hablando de la libertad que produce la resurrección de Jesús. Y no solo eso, sino que lo estaban llevando a la práctica. Y esto me hace reflexionar en qué importante es combinar el decir con el hacer. Cuánto mayor peso tiene cuando en nuestra vida combinamos estas dos cosas. Cuando se dice de alguien, este es un hombre de palabra o esto es una mujer de palabra, quiere decir que su palabra garantiza el accionar. Son personas de fiar, se puede confiar en ellos o en ellas. Qué importante es esforzarnos para que haya coherencia en este aspecto a la hora de hablar. Como segundo punto me gustaría resaltar, cuando le hacen la pregunta a Pedro, antes de responder hay una oración que dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Y esto yo lo veo como dos cosas. Permítame hacer una libre interpretación de esta oración. Por un lado se me vino a la cabeza la imagen de Pedro tomando aire, preparándose para hablar, como que generó una pausa. Y muchas veces también hay que tomar aire, hay que hacer una pausa antes de hablar, porque es verdad que fuimos hechos para hablar, pero también fuimos hechos para escuchar y saber cuándo corresponde mejor hablar. El tercer punto, conectado a este, es la manera en que Pedro habló. Lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Él dejó que el Espíritu Santo lo guíe. Esto fue la clave para que ellos puedan seguir predicando el Evangelio de resurrección de Jesús. Busquemos que el Espíritu Santo hable a través nuestro, que seamos canales útiles, que nuestra boca sea una herramienta de poder en sus manos. Esto me lleva al cuarto punto. La persona que había sido sanada estaba presente en el juicio por el que estaban atravesando Pedro y Juan, por lo que era prueba suficiente de la veracidad de lo que decían de Jesucristo. Entonces, esto me lleva a pensar, Jesucristo es nuestro testigo. Él es el que convalida para que nosotros podamos hablar libremente de, como dice en Hechos 4:21, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Amén. Los gobernantes no entendieron el mensaje en su profundidad y tal vez nos encontremos con que no todos quieren escuchar o entender el mensaje de salvación. Pero nuestro trabajo es ese. Debe ser para que por lo menos nos escuchen y vean y puedan decir, como les dijeron a Pedro y a Juan en el versículo 14. Los gobernantes, al verlos a día con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Qué desafío nos traigo hoy, ¿eh? Cuando nos escuchen y vean actuar los demás, puedan ver a seguidores de Jesús, puedan ver a hijos de Dios
en nosotros. Y quiero con esto hacer una recapitulación de lo que detallé en estos versículos. Iglesia, aprovechemos en este tiempo para hablar de Jesús con el amor y la pasión con el que hicieron sus discípulos. Que nuestro decir y hacer sean coherentes. Punto 2. No nos apresuremos a hablar, seamos sabios en tomar aire y escuchar. Punto 3. Busquemos la guía del Espíritu Santo cada vez que hablemos y transmitamos el mensaje de salvación por medio de Jesús. Y punto 4. Hagámoslo sin temor, porque nuestro testigo es Jesús, que murió y resucitó para darnos esa garantía eterna que queremos que otros disfruten también. Familia, que Dios nos siga hablando a través de su palabra y podamos cada día hablar con amor y sabiduría el mensaje de salvación. Y podamos decir, como dice en Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Familia, los quiero mucho. Les mando un abrazo grande a la distancia y que podamos ser canales útiles en las manos de Dios. Que seamos canales para poder hablar de la palabra de Dios y tengamos en cuenta estos puntos. Seamos coherentes en nuestras acciones y en nuestros dichos. No nos apresuremos para hablar, seamos sabios también en el escuchar. Guiados por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje correcto de salvación y sin temor, porque Jesús es nuestro testigo. Otra vez les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga mucho y seguimos en contacto. Chao.